Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. La fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz, un podcast dedicado a los conservadores. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean y escuchen. Sean bienvenidos a esta emisión de jueves 7 de mayo de este 2026. Haciéndoles llegar un fuerte abrazo a la gente que a diario sintoniza este programa. Mi agradecimiento profundo porque me ayuda a compartir también mi contenido. Debemos arrancar con lo que sigue siendo titular, lo que está moviendo también los hilos de la economía a nivel mundial y tiene que ver, por supuesto, con lo que acontece en el estrecho de Hormuz, allá al otro lado del Atlántico. Tan lejos como el estrecho de Hormuz, que esperábamos y todavía seguimos esperando que el presidente Donald Trump nos dé la buena noticia de que ya se está llegando a un alto al fuego, o por lo menos eso es lo que está tratando de decir también desde la parte negociadora en Pakistán, de que estamos muy cerca de llegar a este acuerdo de paz. Sin embargo, lo que es titular hoy, por ejemplo, es el de un caza estadounidense F-18 Super Hornet que dispara contra un petrolero iraní que intentaba romper el bloqueo del estrecho de Hormuz. Esto lo han informado autoridades. El ejército estadounidense habría abierto fuego contra un petrolero con bandera iraní que intentaba romper el bloqueo naval en torno al estrecho de Hormuz ayer. Inutilizó la embarcación. El buque MT Hasna fue interceptado por fuerzas estadounidenses cerca de las 9 de la mañana, cuando un avión de combate disparó su cañón automático contra el barco mientras intentaba navegar hacia puerto iraní en el Golfo de Omán. Esto lo ha informado el Comando Central del Ejército de los Estados Unidos, CENTCOM, después de que la tripulación de Hasna no hiciera caso a las repetidas advertencias. Las fuerzas estadounidenses inutilizaron el timón del petrolero, disparando varias rondas con el cañón de 20 milímetros de un FA-18 Super Hornet de la Armada estadounidense, lanzado desde el USS Abraham Lincoln. Escribió así el CENTCOM en su cuenta de X. Que por cierto, si usted ingresa a su cuenta oficial en X, antes Twitter, va a encontrar no solamente fotografías, sino igual videos de los hechos. Muchos de aquellos que pues, tampoco es que estuviéramos recibiendo mucha información. Y lo que sale en cuanto a ataques, explosivos, misiles, pues uno realmente no es de que simplemente queramos desconfiar en lo que estamos viendo, simplemente que como no hay nada oficial tampoco que nos permita verificar que realmente ciertos ataques se están dando, pues habrá que simplemente recurrir a lo que nos está contando el CENTCOM. Yo me imagino que a esta altura del partido nos tocará creer mucho lo que diga Al Jazeera o igual lo que nos trate de decir RT o cualquier otro medio que es antiestadounidense. Que si bien es cierto, pues habrá que ver parte contra parte. Yo estoy totalmente de acuerdo en ejercer lo que exige el periodismo. Sin embargo, para nosotros, tener igual a ciencia cierta ciertos ataques, darle veracidad a ciertos ataques que vienen por parte de Irán, pues habrá que hacer un doble o triple o quíntuple chequeo o revisión para ver que realmente sea cierto. Ahora, este anuncio nos parece que es interesante porque nos está mostrando que, primero, ya sabemos que el presidente Donald Trump está hablando en serio y lo viene diciendo desde hace mucho tiempo. Aquellos que se traten de pasar de listos, pues simplemente van a ser derribados. Y esta es una prueba de ello. Pero también hay un síntoma ahí que parece que estamos dejando de lado. Si hacemos un análisis bastante exhaustivo y revisamos también los datos anteriores, Estados Unidos ha frenado que Irán tenga de alguna manera algún ingreso económico. Puede que ellos estén viendo la forma de cómo llevar su petróleo a las fronteras y por vía terrestre. Me parece que nada se los pueda impedir. Claro, esto seguramente tendrá costos operativos mucho más altos, los cuales simplemente tal vez estos no signifiquen pues la inversión
lo que les ha costado sacar, o sea, la producción misma, pues. Y para quienes están haciendo la matemática, les resultará poco viable llevar este petróleo a través de las fronteras. Pero pues uno nunca sabe. Lo que sí es cierto es que vemos a Irán que está entrando en pasos desesperados. Porque ante la amenaza no verbal, ante la amenaza cierta de que está el ejército de los Estados Unidos con los mejores portaaviones, y está ahí. No es que está muy lejos de la zona. No, está ahí. Y tenemos a una Irán que todavía está haciendo estos actos desesperados y entendemos que tiene más que ver con el tema político y económico. Sobre todo económico. Porque es una sociedad altamente dependiente de su petróleo. Si se ha bombardeado muchos de los lugares que son importantes, por no decir estratégicos, pues querrá decir que muchas de sus industrias ahora mismo se las estarán viendo muy complicadas. Y tal vez esta es la presión y estrategia que también tiene los Estados Unidos para ver cómo se puede presionar a estas personas a que de una vez por todas se sienten y negocien. El tema del enriquecimiento de uranio, las armas nucleares, pues tendrá que ser un tema que se va a poner sobre la mesa. Porque no se trata solamente del aliado Israel, quien ve esto como una gran amenaza, sino el resto de la región. Mire, si nosotros pasamos a este siguiente dato, aquí dice Arabia Saudí, que nos parece importante este dato. Arabia Saudí ahora está, dice, Trump ha suspendido el plan Proyecto Libertad de Hormuz después de que Arabia Saudí cortara el acceso al espacio aéreo y a la base aérea. Fíjese este dato. El presidente Trump suspendió un plan para que el ejército escoltara los buques comerciales a través del estrecho de Hormuz después de que funcionarios saudíes advirtieran que Riad no permitiría que Estados Unidos utilizara su espacio aéreo ni sus bases aéreas para apoyar la iniciativa. El proyecto Libertad, que el presidente anunció el domingo por la noche, pues ya fue suspendido tras la oposición de la nación del Golfo, así como después de una conversación telefónica entre el presidente y el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman, que no resolvió el problema. Ahora, dice que es una noticia que está en desarrollo, ¿no? Ahora, la operación militar tenía como objetivo impedir que Irán bloqueara la vital vía marítima por la que transita al menos una quinta parte del petróleo transportado por mar del mundo. Trump afirmó en una publicación en su cuenta de Truth Social que retrasó este proyecto de libertad a petición de Pakistán y otros países debido a que se han logrado grandes avances hacia un acuerdo completo y definitivo con representantes de Irán. Este bloqueo naval impuesto por Estados Unidos a los buques sancionados que intentan salir o entrar al estrecho sigue en pleno vigor y efecto, afirmó el presidente. Ahora, una fuente del Golfo Pérsico, familiarizada con las negociaciones de Estados Unidos e Irán, declaró anteriormente que el alto al fuego sigue vigente, pero su estabilidad es limitada y depende de que ambas partes continúen actuando con moderación. Irán ha lanzado al menos 10 ataques a las fuerzas estadounidenses desde el inicio del alto al fuego el 8 de abril, además de ataques contra países vecinos del Golfo Pérsico. Lo ha dicho el general Dan Kane, presidente del Estado Mayor Conjunto. Ahora, el lunes se produjeron pequeñas escaramuzas entre buques de guerra estadounidenses y embarcaciones iraníes en las que 6 pequeños navíos del régimen de Teherán fueron hundidos. Ahora, esto que acabamos de leer de que Arabia Saudí ha cortado el acceso al espacio aéreo y a la base aérea, también debería ser otro síntoma que tendríamos que tener mucho cuidado. Arabia Saudí es un aliado de los Estados Unidos, o por lo menos en papel, eso es lo que se cree. No será una decisión sencilla para los países del Golfo que ven en Estados Unidos una salvación a la gran amenaza que representa Irán. No solo porque controla y tiene el poder de un gran número de barriles de petróleo que exporta al mundo y a través de ello enriquece y fortalece la dictadura teocrática, sino por la cantidad de armamento que han logrado comprar a lo largo de los años y todavía el dinero que se supone han invertido en armas nucleares, como lo ha dicho Israel. Pero a este punto
tanto Arabia Saudí como Emiratos Árabes Unidos, Qatar, cualquier país del Golfo, tendrá que tomar una difícil decisión. Que si bien es cierto, Estados Unidos está ahí, está ofreciendo su mejor ayuda, y creo que la convicción además del comandante en jefe, el presidente Donald Trump, para salir de una vez de este atolladero, aquí hay un problema grave. Estados Unidos no es vecino. Vaya, ni siquiera está cerca, porque no está ni siquiera en el continente africano, no está en Europa. Está tan lejos como al otro lado del Atlántico. Y claro, por ahora podemos decir que pues, fácilmente estamos con nuestros portaaviones, estamos con barcos de guerra, tenemos todo el arsenal puesto por allá. Sin embargo, si algún conflicto se desatara, pues no van a quedarse todos como están ahora, van a tener que ver la forma de que Estados Unidos distribuya de la mejor manera. Y estamos hablando de un hecho hipotético, pero pues hay tanto que ahora mismo se pueden aprovechar las naciones que no necesariamente juegan limpio, que en cualquier momento puede detonar algo. Y otra situación a esto habrá que añadirle que no importa la determinación a la que lleguen Estados Unidos e Irán, Emiratos Árabes Unidos, Qatar o Arabia Saudí, los países del Golfo, van a seguir siendo vecinos, van a seguir siendo y compartiendo el estrecho de Hormuz. En algún momento, y nosotros hemos visto cómo el adoctrinamiento desde niños infunde realmente un radicalismo en Irán. Hay gente, o por lo menos yo le digo, con mucha... haciendo un seguimiento y un trabajo de investigación. Yo recuerdo muy bien cuando trabajaba en el gobierno de los Estados Unidos en La Voz de América allá en 2006, 2007, 2008, 2009. Y recuerdo claramente que en su momento estaba Mahmoud Ahmadinejad presentándose en las Naciones Unidas. Y fuera de su país, dentro de su país, la consigna era la misma. Desaparecer. Para ellos en el mapa Israel no existe. Y que a los infieles había que desaparecerlos. Y esto mismo, cuando se hacían investigaciones, sobre todo por las entidades reguladoras de la energía atómica y que iban a buscar, y muchos medios de comunicación a cuales se les permitía hacer algún tipo de cobertura, más allá de mostrar si estaban o no con armas nucleares, el tema era que se hacían reportajes sobre niños. Niños que en las escuelas les hacen hacer como especie de ejercicios, prácticas, costumbristas igual, ¿no? Donde queman banderas de Israel, queman banderas americanas y abiertamente desde la niñez dicen muerte al infiel. Un niño. Y les llenan la cabeza de pura basura ideológica antiamericana, anti-israelí, me imagino anti-occidental en general. Y muchos de esos niños que hace 20 años estaban ya siendo adoctrinados todos los días, pues hoy son adultos. Adultos que en algún momento, al ver la realidad de su nación, que ha sido duramente golpeada, que ha sido eliminada casi prácticamente todos sus puntos estratégicos militares, ¿usted cree que va a ser una mirada amigable? ¿Pacífica? Que ahora estos niños, de los cuales hago referencia, estos nuevos yihadistas, estos nuevos extremistas, ¿va a ser una mirada pacífica y fraterna la que se van a mirar de aquí en adelante, por ejemplo, con la gente de Emiratos Árabes Unidos? ¿Con la gente de Qatar? O sea, con todos aquellos que en su momento ni condenaron a los Estados Unidos, no condenaron a Israel, tampoco es que hayan hecho algo para evitarlo, no. ¿Qué tipo de relación, digamos, en un barrio, ¿no? ¿Qué tipo de relación va a tener ese barrio ahora? De aquí en adelante. Yo simplemente quiero hacerle notar estos pequeños datos porque la historia nos ha mostrado, sin ir muy lejos, ¿no? De lo documentado, de lo más reciente. Veamos lo que transcurre después de la Primera Guerra Mundial el siglo pasado, donde los vencedores someten a través de un tratado a Alemania, donde, entre muchas cosas, le prohíben tener un ejército. Lo combinan a pagar los costos de la guerra.
y un montón de sanciones. Imagínense que desde la primera década o la segunda década del siglo XX, ¿cuánto tiempo le tomó a Alemania llegar a ser la potencia militar que logró ser? Vayamos contando. Después de que terminó la guerra, tienes igual la década de los 20, tienes la década de los 30. O sea, le tomó solamente 3 décadas a esta nación en base a resentimiento, revanchas, sentimientos de venganza, de querer, pues, cobrársela a las que le han hecho. Le tomó apenas un poquito más de 30 años. Claro, yo entiendo que mucha gente estará diciendo, pero Freddy, si la guerra empezó entre el 40, el 41, el 43. Sí, pero eso ya fue la guerra global. La guerra realmente comenzó en el 33. Algunos dirían en el 31, pero yo entiendo que las primeras incursiones militares no necesariamente que hayan disparado balas. No. Sino las primeras tomas, incluso pacíficas, que tiene el ejército nazi, lo hacen al inicio de la década de los 30. Ahora, quiero más que darle la clase, o sea, no es una clase de historia, pero más que recordarle la historia en este aspecto de cómo es que ellos empiezan a hacer el avance, es cómo se estructura a través de la psique de las personas, quienes les vas infundiendo resentimiento, odio, al punto que vimos lo que vimos que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. No solo fue una matanza en cuanto a los costos de vidas humanas, sino fue la hazaña, la forma malévola, malvada, perversa de torturar, lastimar con saña para después quitar la vida. A ese punto han llegado precisamente porque fue una guerra o una primera guerra mundial mal zanjada. Acuerdos mal logrados. Acuerdos simplemente basados igual en el revanchismo, basados igual en el resentimiento. Ahora, en este caso, no hay una guerra declarada aquí este lado del Atlántico, allá en el Golfo Pérsico. No lo hay. Pero lo que sí hay son hechos claros y concretos. Hay una nación que ha sido bombardeada. No se habla todavía de muertes de civiles porque no nos lo están informando. Y uno trata de buscar igual información y lo que se ve es realmente muy poco. Lo que quiere decir que Estados Unidos ha logrado también uno de sus objetivos de ir a estos lugares estratégicos, no atentar contra las vidas civiles, y creemos que en ese aspecto estamos muy bien. Pero esta nación, de la que en otrora, no hace mucho, podía jactarse de ser un rival, como ellos mismos se decían públicamente, capaces de combatir con la primera potencia militar del mundo, pues hoy no necesariamente lo son. El problema no son las armas. A eso es lo que trato de ir con esto que le voy reflexionando. Si hace 20 años ya escuchábamos, o por lo menos en mi investigación, yo ya escuchaba cómo estos niños adoctrinados estaban decididos a dar la vida con tal de satisfacer los gustos o requerimientos tanto de su credo como de su estructura dictatorial, teocrática. ¿Qué le hace pensar que hoy esos adultos no son capaces de concretar ataques? Y no necesariamente ir hasta un congreso y decir, miren, ¿sabe qué? Yo voy a cometer esto, yo voy a hacer esto, lo hago en nombre de mi país. No, van a ser simplemente lobos solitarios que van a ver la oportunidad de cómo van a atentar contra uno o contra otro. Ayer nomás le decíamos que Emiratos Árabes Unidos pues estaba viendo la posibilidad de cómo proteger y solicitar más ayuda porque ellos ya creen, sus servicios de inteligencia dicen que los iraníes van a ir a atacar los oleoductos y los van a destruir. Y habíamos dicho también que es importante considerar esa llamada de alerta, porque por ahí también pasa un número importante de petróleo que de alguna manera está sopesando la escasez de petróleo que ahora mismo hay, porque no se puede pasar los barcos petroleros por el estrecho de Hormuz. Un mal acuerdo, un acuerdo bajo presión, un acuerdo en el cual no esté representada la población iraní, tampoco va a garantizar la seguridad para la región. Entiendo que el presidente Donald Trump está presionado y él también quiere salir lo antes posible.
Pero habrá que ver también, en medio de estos logros que se quiere conquistar, cuál va a ser el futuro que también se va a dejar para la región. Y no estoy pensando solamente de una forma altruista. Total, todos vivamos en paz, que esto es una taza de leche, ahora todos somos amigos y todos somos... No. Si ya hemos visto la debilidad de la economía mundial, el hecho de que no se produzcan los pesticidas que puede amenazar la alimentación de gran parte de la población mundial, detener la prosperidad, llegar otra vez a un pico de inflación, tener economías en recesión. Y apenas han pasado 2 meses y 2 semanas. O 1 semana y un poco más. Ahora imagínese que incluso zanjando este asunto esta misma semana, resulta que de aquí en un mes, ellos terminan otra vez de exportar y vender su petróleo y otra vez empiezan a recibir grandes cantidades de dinero. Y ahora tienen otra vez cómo financiar a terroristas como Hezbollah o igual a cualquier lobo solitario internamente. ¿Qué tipo de convivencia se va a tener en esta zona? Por eso es que a nosotros lo que nos extraña es que la Unión Europea, a través de la OTAN, no ejerza siquiera un poco de presencia y de poder para delimitar, poner los puntos sobre la mesa para poder establecer normas, reglas, guste o no a una nación, el resto las tendrá que seguir igual. Pero existe una dejadez, existe además una desidia por parte de la OTAN, de los países europeos, que parece que esto ven más una amenaza para ellos, que en algún futuro Irán más bien pueda tomar represalias, y le tiene más temor a eso, cuando hoy tienen la gran oportunidad de deshacerse de esa amenaza. Pero parece que hay tanto cálculo político, tanto cálculo económico, que esto simplemente van a preferir mirar todos para el costado. Total, ya Estados Unidos y Israel han cumplido lo que querían. Ahora van a dejarles nomás que se vayan lo antes posible y como sea que dejen el lugar, pues vamos a tener que levantarnos. El problema va a ser de aquí a 5 años, a 3 años. Vaya, no veamos tan lejos. Antes de las elecciones presidenciales de 2028. Hay cosas que están en juego y parece que ni siquiera la gente ve más allá de lo que es hoy el día. Y yo también estoy preocupado porque los precios del petróleo están terriblemente altos. Yo le decía hace una semana nomás lo grave que estaba la economía aquí en el en el centro de la Florida, con una gasolina que estaba superando los $4. Ahora ya estamos llegando a los $4.30, $4.50, la regular. Lo que quiere decir que los automóviles premium ya están cobrando más de $5 el galón. Ahora, es ridículo cómo la prensa progresista hace la cobertura. Si usted tiene la oportunidad de revisar un video muy interesante que saca MRC, muestra cómo durante la época de Joe Biden, con el mismo precio que hoy está, y más caro todavía, $4.36 o $4.60, la cadena NBC le va diciendo a su público, miren, comparado, y esto dice, no vamos a hacer un escándalo por los precios del petróleo, lo que vamos a hacer es una mirada y perspectiva. Y están comparando los precios altos de Europa con relación a la gasolina barata que paga Estados Unidos. Es como decir, mal de muchos, consuelo de tontos. Pero así nos ven de estúpidos los principales medios de comunicación. En este video le están diciendo a la gente que durante la era Biden, que cuando el petróleo está a $4.36, $4.50, no hay que alarmarnos. No hay que alarmarnos. ¿Por qué? Porque el petróleo en Europa es más caro. ¿Qué le parece? Pero ahora resulta que incluso estando un poquito más bajo, casi nada yo diría, pero esta misma cadena, NBC, empieza a decir que todo es culpa del presidente Trump y que todo es culpa de esta administración. Y empiezan a hacer el escándalo que durante la era Biden no querían hacer. Le digo, es que es ridículo por donde usted lo vea cómo enfocan los principales medios de comunicación y se muestran tal y como son. Nada de periodismo y pura campaña publicitaria para el Partido Demócrata. Pero en realidad, mi queja, eso ya usted lo conoce, para mí la preocupación tiene más que ver con que este conflicto que está tan lejano como allá, al otro lado del Atlántico,
está impactando duramente los bolsillos de los estadounidenses, los bolsillos de la clase media, y estamos esperando con muchas ansias que esto llegue a un final. Más allá de cómo se vaya a dejar esa región, ya créanme, vamos a llegar a un punto en donde ni siquiera nos va a importar en qué situación se deje ese sector, con tal que Estados Unidos ya se retire de este conflicto, atender a través de nuestra economía, mejorar la economía de la clase media y de la clase pobre. Por supuesto, a todos en general. Y ver cómo nos podemos recuperar. Déjeme cambiar de tema. Hay un dato que me parece muy interesante que lo expone Kash Patel, quien está a la cabeza del FBI, afirmando que esta oficina mintió para obtener las órdenes judiciales utilizadas para espiar ilegalmente la campaña presidencial del presidente Donald Trump en 2016. Ojo, esto no es nuevo. Yo lo vengo diciendo desde el 2020, igual el 2022. Usted puede revisar mis podcasts de Entre Líneas y usted se va a dar cuenta que esto para mí no es nuevo. Sin embargo, ya es oficial. El director del FBI, Kash Patel, afirma que el FBI mintió para obtener órdenes de vigilancia que se utilizaron para espiar ilegalmente a Donald Trump durante su campaña presidencial de 2016. Ahora, nomás para que usted lo sepa. O sea, no es que uno se las dé de que lo sabe todo y que no, sino que yo hice un seguimiento al trabajo que hace el fiscal especial John Durham, quien paulatinamente en su trabajo de más de 2 años fue dando pequeños informes donde no decía claramente nombres, pero sí se refería o a compañías o a sujetos, 1, 2, 3. Pero era claro en este informe de John Durham que de alguna manera, y no necesariamente legal, habían logrado tener el permiso para poder espiar tanto la casa del presidente Donald Trump como de la Casa Blanca. No estoy hablando de un lugar privado, le estoy hablando de la Casa Blanca. Por Dios. Y estos permisos, mire, en la medida que vayamos leyendo, usted se va a dar cuenta. Ese informe fue claro. En su informe dice que esto fue autorización del gobierno de Barack Hussein Obama, que eran contratos que ya tenían, que simplemente pues nadie los cuestionó, nadie preguntó y que tenían autorización ciertas compañías tecnológicas para poder estar haciendo, entre comillas, revisiones o cuidados o mantenimiento, pero en eso aprovecharon que tenían ciertos permisos para poder avanzar con el espionaje. Pero a ver, ¿qué es lo que dice Kash Patel? Me llevó 2 años de mi vida demostrar lo siguiente: que un partido político en los Estados Unidos de América, en el siglo XXI, iría al extranjero y contrataría a un supuesto agente de inteligencia para fabricar información fraudulenta, falsa y no verificada. Esto lo dijo Kash Patel. A partir de ahí, el partido político canalizaría esa información no solo a la comunidad de inteligencia, sino también al Buró Federal de Investigaciones, y luego tomaría esas mentiras empaquetadas que habían pagado con fondos de financiación de campañas y las llevaría a un tribunal de vigilancia secreto y espiaría ilegalmente a su oponente para que sea el próximo presidente de los Estados Unidos. Eso me llevó 2 años de mi vida. ¿Y qué descubrimos? El propio tribunal de la FISA dictaminó que esas órdenes eran ilegales, que el FBI no proporcionó pruebas exculpatorias ni de inocencia y que en esencia mintió en esas solicitudes. El director del FBI continuó diciendo que esto era solo el primer paso. Sabía que esto no terminaba ahí. Durante los 4 años que estuvimos fuera del cargo, supe que continuaron regenerando esa institución de instrumentalización. Fui espiado ilegalmente por personas como el ex subprocurador general de Estados Unidos, Rod Rosenstein, y el ex director del FBI, Chris Wray. Patel añadió que otros 10 empleados del Capitolio y personas que fueron elegidas para servir a este país en el Congreso también fueron objeto de espionaje ilegal. En realidad, estaban continuando con la instrumentalización de armas que Donald Trump y yo denunciamos durante el primer mandato de Trump, y lo descubrimos. Al entrar por la puerta supe lo siguiente: estos individuos, estos supuestos líderes de las fuerzas del orden y del gobierno, son tan arrogantes que escriben ellos mismos estas cosas para dejar constancia de lo grandiosos que son. El director del FBI continuó afirmando:
Así fue como los atrapamos en el Russiagate. No fueron mis documentos, fueron sus correos electrónicos. Fue una solicitud FISA, fue un falso expediente Steele, fueron sus informes no verificados, documentados en los archivos del FBI que publicaron y que ustedes descubrieron. Sabía que había otros lugares donde esa información estaba oculta, así que desde el primer día me propuse encontrarla y la encontramos. ¿Qué le parece? Mire cómo sentencia este artículo al final. Cabe destacar que las declaraciones de Patel se producen en un momento en que aumenta el escrutinio sobre el uso que hace el gobierno federal de poderes de vigilancia, poco después de que el Congreso prorrogara por 45 días la sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, por sus siglas FISA. Pero bueno, aquí va otra vez nuestra crítica dura con el accionar de las agencias federales. No importa que sea republicano o demócrata. Estas empresas primero empiezan a adquirir un poder especial que incluso puede extralimitarse, en el cual ya han infundido tanto miedo desde el siglo pasado sobre su población, me refiero a la población estadounidense, que después simplemente ellos, con que vean que son del FBI y muestren que tienen una credencial que acredita que son del FBI, pues tienen acceso incluso a muchos más lugares de los cuales se les puede permitir. Son este tipo de ciudadanos de primera clase a los cuales hay que mirar con la cabeza gacha y no estarles diciendo nada ni cuestionándoles nada, porque simplemente te pueden hacer la vida miserable. Viene pasando desde el siglo pasado y no ha cambiado hoy, incluso con un Kash Patel a la cabeza. Mi pregunta recae siempre: esta administración, ¿cuándo va a comenzar a ejecutar órdenes de aprehensión? ¿Dónde está el Departamento de Estado, que se supone es una oficina superior, pero que está dentro de las mismas ramificaciones que tiene el Departamento de Justicia? ¿Cuándo la justicia va a empezar a llamar por nombre y apellido a los que han delinquido? Y no es el único caso. Kash Patel, despierten. El Departamento de Justicia tiene que hacer mejor su trabajo, pero además tiene que dejar de ser tan partidista y empezar a ser objetivo. Tenemos a este otro delincuente, el doctor Fraude, que, como ya lo ha dicho el senador Ron Paul, tienen poco tiempo para acusar a este sujeto, porque si no, no hay opciones y se van a salir con la suya. Tenemos casos en los cuales se supone ya tendríamos que tener un Departamento de Justicia actuando, pero con todo el peso de la ley. Ahora nos estamos enterando sobre esto. Digo, esto es un secreto a voces, que esto ya pasó, ¿cuánto? El 2016. Hay trabajos de investigación. La misma Cámara de Representantes ya ha llevado investigaciones. Se ha determinado este fiscal especial John Durham para que pueda también decir. Pero no existe hasta el sol de hoy cultura de la consecuencia. ¿Sabe desde cuándo nosotros creo que hemos empezado a perder la verdadera credibilidad en los sistemas de justicia? Ya no solamente el aparato judicial, sino igual el Departamento de Justicia. Yo creo que con más ahínco hemos visto, con mucha, pero mucha decepción, que Hillary Crooked Clinton, a la cual se le acusaron de manipular la información, manejarla, incluso destruirla, se llevó las computadoras para su casa, cuando se supone deberían verificar a quién ha mandado información clasificada o información, pues ya estuvo en el Departamento de Estado. Cuando había que revisar su dispositivo, ¿qué hizo? Pues simplemente lo destruyó. O sea, cometió una serie de delitos federales por los cuales debería seguir estando en la cárcel. Pero no. Imagínese hasta dónde la gente ya dice, bueno, pues es que para eso entran a la política. No solo para robar, para hacer cambios, para destruir las cosas, pero además salir impunes. Ese es el rumbo que hoy lamentablemente está tomando nuestro país. Esa es la imagen que lamentablemente tiene nuestro sistema de justicia. Cada vez más deteriorado y cada vez con menos credibilidad. Vamos a la pausa. Ya regresamos con más.
Conserva la voz. Conserva la voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la voz. Conserva la voz. Continuamos con más de su podcast. Recuerda, usted puede ser parte de este programa. Escríbame a Freddy Silva Ayala, en Facebook, Freddy Silva 80, en Instagram, Freddy Silva TV, en YouTube, en X, en LinkedIn, en todas las redes sociales. Le agradezco que me ayude a compartir mi contenido. Lo invito también a ver www.loramediatv.com, www.loramediatv.com, un espacio donde encuentra muchos programas, además de este, con periodismo objetivo. Recuerde, www.loramediatv.com, www.loramediatv.com. Continuando con más datos para esta emisión, le cuento que un magnate inmobiliario de la ciudad de Nueva York ha criticado duramente al socialista Mamdani. Lo ha calificado de peligroso y antiamericano. Se trata del neoyorquino Steve Roth, que ha comparado el lema del alcalde Zohran Mamdani de grabar a los ricos con insultos raciales, al tiempo que calificó la venganza del socialista contra los ultrarricos de irresponsable y peligrosa. El presidente de Vornado Realty Trust arremetió contra el alcalde durante una conferencia telefónica sobre resultados el martes, mientras Mamdani seguía adelante con su ofensiva para perjudicar a los ricos. Debo decir que considero que la frase grabar a los ricos, cito textualmente, grabar a los ricos, cuando le escupen con ira y desprecio los políticos, tanto aquí como en todo el país, es tan odiosa como algunos insultos raciales repugnantes e incluso como la frase del río al mar. Dijo Roth, haciendo referencia al grito de guerra anti-israelí proferido por las protestas palestinas. Roth argumentó que el ataque de Mamdani contra los ricos los había convertido en blancos fáciles cuando en realidad deberían ser elogiados y agradecidos por mantener a flote la ciudad. Los ricos, a quienes los políticos pretenden atacar, que parten de la nada, son la personificación del sueño americano, afirmó. O así estarían en contra, me imagino. Los antiestadounidenses son nuestros mayores empleadores y filántropos y representan el 1% que genera el 50% de los impuestos sobre la renta de Nueva York. Por algo, se encuentran en la cima de la pirámide económica estadounidense. Merecen ser elogiados y agradecidos. El magnate inmobiliario arremetió contra Mamdani después de que éste utilizara el ático de $238 millones del multimillonario Ken Griffin en Midtown como telón de fondo en un video reciente publicado en redes sociales para recabar apoyo para su propuesta de aumento de impuestos sobre las segundas residencias de lujo en la ciudad. Bueno, yo creo que en este aspecto lo que habría que ir analizando es no solamente el comportamiento de estos radicales de izquierda, que le cuento, no es una cosa que nosotros diríamos extraordinario, nuevo, único. No. Hemos permitido a tanta gente de tercer mundo que ha venido en masas gigantescas, las cuales no han tenido tiempo de adaptarse a la cultura americana. Y quiero también hacer referencia a Occidente en general. Puede usted pensar si son hispanos, puede pensar si son africanos, si son gente islamista, no importa. El tema es que la mentalidad tercermundista, pobre, fácilmente manipulada como si fuera un rebaño de borregos, se les dice simplemente el rico es malo y el pobre es bueno. Así. Y mucha gente se cree esto y empiezan a recibir consignas, empiezan a recibir parte ideológica y adoctrinamiento, y en sus mentes se queda de que el rico es malo, el pobre es bueno. Entonces, ya no es solamente el ataque el cual hace referencia a este multimillonario.
No. Es como se termina implementando en el cerebro esta idea de venganza, resentimiento, y a raíz de ello vamos a justificar todo lo que sea posible. Todo esto es parte de una ingeniería social. Esta idea de la justicia social, justicia racial, teoría crítica de la raza, no es casualidad, es parte de un programa, es parte de una agenda. Una agenda elaborada precisamente desde las Naciones Unidas, que aglutina muchas de estas filosofías que van a destruir de a poco y desde adentro a Occidente. Porque entonces fíjese cómo además empieza esto a deteriorar lo que nosotros consideramos es uno de los pilares importantes de la sociedad. La convivencia pacífica y respetuosa parte ¿de dónde? Póngase a pensar. Parte del respeto, pero sobre todo de los valores morales y éticos adquiridos por cada ser humano. Si yo soy una persona que no tiene valores, que no tiene ética, pues entonces voy a obrar en consecuencia. Para mí, que no tengo valores, para mí, que no tengo ni nada de ética, entrar a una oficina pública y robar, pues me es normal, porque no tengo parámetros ni márgenes de valores. Ahora, si esto lo trasladamos mucho más profundo y seguramente a mucha gente no le gustará, digamos que los valores cristianos. Si yo cargo con toda esta ideología progresista, socialista, y hago relativos, por ejemplo, de lo que para nosotros son pecados, porque los mandamientos indican claramente que ir en contra de estos mandamientos es pecado. Y no me estoy refiriendo solamente al amar a Dios, tu único Dios, a tu prójimo como a ti mismo. No. Hay una serie de mandatos que no son opcionales, que son pecados. Y no dice que un pedacito, un chiquitito es más o es menos. No. El relativismo nos trata de hacer caer en esa trampa, diciéndonos que pues, es una mentirita piadosa. Es un pequeño robo para poder ayudar a la gente. ¿Se da cuenta? Entonces, a través de las consignas de toda esta ideología de izquierda, la gente se va creyendo que, en base a ese cuento que le ha dado, el rico es malo y el pobre es bueno, entonces al pobre le dan todo tipo de permiso y licencia para hacer lo que quiera en nombre de la pobreza, porque esa va a ser su justificación. Y el momento que se vea que le han sorprendido, en vez de que la ética, la moral y los valores condenen las acciones equívocas que tienen estas personas que hacen supuestamente en nombre de la pobreza, pues ahí tiene la otra parte del progresismo, que es el victimismo. No, pues entonces me estás viendo negro, entonces eres un discriminador, eres un racista. O porque si estoy robando o estoy defraudando en Minnesota y soy somalí o soy de cualquier otro país, no, eres un racista, eres un xenófobo. Sí. Póngase usted a ver cómo nuestra sociedad se ha ido deteriorando precisamente porque este tipo de argumentos que ha planteado Zohran Mamdani, que no es el primero, pero tampoco va a ser el último, ha logrado tirar esa semilla en mentes dóciles, en mentes frágiles, mentes que no tienen convicción, jóvenes que simplemente no han sido ni siquiera forjados o acompañados por sus padres en cuáles son los valores. Ya ni hablar de si les han inculcado o no los valores religiosos. No, esta gente de las nuevas generaciones, sobre todo de la generación Z en adelante, han vivido un mundo relativamente de fantasía y sus padres se encargan de que sea un mundo de fantasía, donde quieren aislarlos de todo mal, no quieren que nada malo les pase. Claro, yo como padre tampoco quisiera que mis hijos sean víctimas de violencia, de agresión, y yo los voy a proteger, por supuesto que sí. Pero evitar que los chicos empiecen a pensar por sí mismos, evitar hablar sobre temas concretos de lo que es vivir en paz, vivir en una sociedad civilizada, vivir a través de valores éticos y morales,
vivir a través de lo que nos dice, de las cosas buenas que nos dice la religión, solamente porque, no, vamos a esperar a que cuando crezca esta persona tome la decisión. No, es un alma libre, no puedo yo someterle a dogmas. ¿Cómo uno puede llegar a este punto? Pero es porque hemos llegado a este punto que tenemos este tipo de gente que está votando por este tipo de sinvergüenzas, porque ya no les interesa siquiera hacerle algún tipo de cuestionamiento. Si alguien viene y les dice, tú te mereces tener educación gratuita, porque yo lo digo, viene el aplauso para toda esta gente. Pero es que tú mereces que el transporte sea gratuito. Y otra vez el aplauso de la gente. Y es que nosotros tenemos que encargarnos como gobierno para que tú, si tienes 3, 4, 5, 10 hijos, nosotros te los vamos a cuidar. ¡Yeah! Y si no tienes techo donde vivir, nosotros te vamos a pagar un título 7, una sección 8, lo que sea. Tú pagas solamente el 10%, pero sigue votando por nosotros. ¡Yeah! Y es que eso es lo que tenemos hoy en nuestra sociedad. Cobardes, pusilánimes, pero sobre todo gente cómoda que está bien, recibiendo todo gratis y sin preguntarse, oye, ¿de dónde va a venir este dinero? No, es que el rico es malo. Al rico hay que castigarlo. ¿Y en qué momento vamos a empezar a hablar de que, oye, está bien que tengas muchos hijos para cumplir lo que dice el Génesis? Multiplicaos, poblad y someted la tierra. Ok, pero ¿y dónde está tu parte, tu responsabilidad, tu trabajo, tu formación? Yo no estoy diciendo que dejen de tener hijos, pero hazte cargo de ellos. No seas sinvergüenza. No estés esperando que nosotros con nuestros impuestos te lo vayamos a mantener. ¿Cómo es eso que el transporte tiene que ser gratuito? ¿Quién les ha dicho a ustedes que el Estado produce dinero? El Estado no produce de ninguna manera. El Estado o los gobiernos estatales, federales, locales, son simples administradores. El dinero viene de la recaudación de los impuestos. Si ese dinero nosotros dejáramos de contribuir, créanme, no habría político que se estaría interesando por la política. El problema también es que nosotros como sociedad hemos dejado de ver las libertades como algo importante que debemos cuidar. Pero más importante también es cómo nosotros hemos permitido que todo este avance progresista venga a relativizar lo que por siglos ha venido evolucionando para que seamos una sociedad mejor. Una sociedad donde respetemos lo privado, donde el fruto de tu esfuerzo y tu trabajo sea cuidado, sea protegido, donde tu libertad no dependa solo de un falso testimonio, de una venganza, de un ardido o de una ardida, no. Que tú seas un inocente hasta que se demuestre lo contrario y que la ley actúe no para el beneficio de las grandes masas, no la dictadura del proletariado, como decía Karl Marx, sino que la ley, la Constitución, que es más importante, proteja al ciudadano, al individuo, incluso de su mal gobierno. Pero ninguna de estas leyes puede ser efectiva si es que nosotros no tenemos claro cuáles son nuestros valores éticos y morales. Y que nosotros tenemos que alinearnos también en base a esa moralidad, a esos valores. Y que ya tenemos que dejar de creer en este tipo de demagogos izquierdistas, o igual puede ser de derecha, todos estos populistas que nos vienen a decir que nos van a salvar y arreglar la vida. Y empezar a creernos consignas de estos nuevos Robin Hoods del siglo XXI que le van a robar al rico para dárselo a los pobres. ¡Mentira! Mentira, deje de creerse ese cuento tan estúpido. Ya usted ha salido, no sé si de su rancho, de su pueblo, allá de México para Argentina, donde le venían prometiendo que le iban a ayudar, que le iban a salvar y que usted va a tener una prosperidad. Que es hora del cambio. Fíjese la historia de su país, revíselo por completo. Más de 200 años tiene la mayoría de los países que tienen independencia, y le hablo desde Estados Unidos hasta Argentina. Nos liberamos de la supuesta corona británica, corona española, de todos estos que llamamos la jerarquía. Porque se supone que eran dictadores, eran totalitarios, eran personas que no respetaban la vida, ¿verdad?
Y habíamos propuesto que nosotros como sociedad éramos mejor y que podíamos administrar nuestros recursos y que podíamos beneficiar y dar prosperidad a nuestra propia gente. ¿Dónde está esa prosperidad? Revise su historia. 200 años la politiquería no lo ha resuelto y todavía usted sigue creyendo en esas estúpidas consignas de creer que el Estado le va a resolver la vida. O sigue creyendo en estas tonterías que dice Zohran Mamdani de que le va a robar a los ricos o le va a quitar a los ricos para dárselo a los pobres. Mentira. Tenemos que hacer un cambio de actitud y un cambio de conciencia, y esto va a ser a través de la reflexión. Nos perdimos en algún punto de la historia, sí, pero eso no quiere decir que debamos seguir caminando ciegos. Revise, haga una reflexión. ¿Por qué sigo pidiendo que para mí sea gratis cuando en realidad debo trabajar por ello, debo de esforzarme por ello, debo hacer mi lucha todos los días? Debo sumarme otra vez a la cultura del esfuerzo y el trabajo, no al vivir de lo que me quiere regalar el gobierno. Y si eso me toca despertarme, si para eso me toca despertar más temprano, si para eso me toca trabajar un poco más, si tengo que dar una milla extra, como dice el americano, pues tendré que hacerlo. Ganarás el pan con el sudor de tu frente, no con el sudor del frente, como te lo dicen los socialistas. Si nosotros no dejamos esto atrás y reflexionamos para cambiar, este avance que está sucediendo en Occidente va a destruir a las naciones que habían superado en algún punto del siglo pasado todas esas tradiciones tercermundistas que habían sido propagadas con estos ideales comunistas. Sí, yo estoy de acuerdo que las grandes corporaciones se han enriquecido de una manera brutal, que hoy son los dueños de las grandes, pero de las grandes farmacéuticas, industria médica, de seguro, de todas las grandes industrias. Pero nosotros no estamos enfocando realmente a quienes están a cargo de este sistema del nuevo orden mundial, porque ni siquiera lo conocen. Si usted hiciera un trabajo más exhaustivo, más profundo, dejaría de estar siguiendo consignas como las que propone Zohran Mamdani de solamente ricos. No, porque ahí se va a perder en el camino. Veamos cómo las grandes corporaciones se han enriquecido a partir del 60, del 70, del siglo pasado. ¿De dónde nacen? ¿Cómo se elaboran? ¿Cómo se estructuran? Son pequeñas familias las que manejan estas grandes corporaciones, que han secuestrado, uno, la salud, porque no la han mejorado. Dos, la alimentación. Con sus semillas genéticamente modificadas, han venido destruyendo la salud para que muchos enfermos estemos yendo constantemente al doctor. Y una vez ido al doctor, estos mismos que son dueños de todas estas industrias, son dueños de la industria farmacéutica. Nos quieren tener medicados de por vida. Porque un paciente enfermo es un cliente recurrente. Si usted me habla en esos términos, y usted investiga, averigua, Club Bilderberg, la Trilateral, o sea, todas estas familias, yo le entiendo que entonces podemos estar hablando de una causa a la cual diga, ok, primero tenemos que revisar cómo es la estructura de poder. Y vamos sobre la estructura de poder, si la podemos hacer y si es que se nos permite en el camino. Pero solamente decir que vas a ir a quitarle a los ricos porque son ricos y porque el rico es malo y porque el pobre es bueno, estamos destruyendo nuestra sociedad desde adentro. Y lo estamos haciendo consciente o inconscientemente, creando el espacio para la destrucción de las futuras generaciones. Porque por lo menos hasta finales del siglo pasado se había erigido una sociedad en la cual estaba en camino sobre el respeto, ciertos valores, aunque con bastantes libertades. Pero este siglo XXI, a través de mucha ingeniería social, han venido destruyendo la mente de los más jóvenes. Históricamente es la primera vez que en una civilización, una generación es más tonta que su predecesora. Y ojo, no es que me estoy refiriendo a que sean tontos, no, sino que en métricas que van viendo si hay o no más acumulación de conocimiento y que esto se pueda reflejar en los resultados de exámenes, estas generaciones más jóvenes no están pudiendo superar niveles que eran del siglo pasado. Y por eso se la califica una de las generaciones más tontas con relación a su predecesora. Pueden ser tecnológicamente avanzadas. Puede que se haya descubierto estos nuevos algoritmos, la nanotecnología.
retornar al espacio. Podemos tener un avance tecnológico brutal. Pero esto realmente refleja lo que es nuestra sociedad. Esto refleja también cómo estos jóvenes de las generaciones de Z en adelante están teniendo algún tipo de real participación para su futuro. ¿O es que están entregando todo a estas grandes corporaciones? Lo que viene, tan solo en lo que va a terminar esta década, va a ser crucial y va a ser muy rápido. Y ya no quiero contarle lo que va a ser las próximas 2 décadas. Pero si seguimos creyendo en esta idea absurda que nos plantean los marxistas, neomarxistas, comunistas, socialistas, leninistas, trotskistas, toda esta basura ideológica de izquierda, nunca vamos a asumir nuestro rol y responsabilidad de que nosotros en nuestras manos está nuestra prosperidad. Y no depende de un gobierno, no depende de un demagogo, no depende de la politiquería. Afiáncese en sus valores éticos y morales. Acuda a su fe, lea su Biblia, lea el libro el cual lo representa en su credo. ¿Qué le dice su Dios en su libro? Aférrese a las cosas buenas, a lo que propone de bien ese libro. Pero ya dejemos de lado esta seguidera, toda esta gente que simplemente nos ha llevado por décadas. Es más, le digo, 200 años. ¿En qué momento ha conocido prosperidad, éxito? Revisen la historia de sus países. Y si en algún momento lograron un superávit, ¿cuánto duró? ¿Por qué los países siguen tan endeudados como hasta ahora y están llegando a picos? Y no le hablo solamente de los países tercermundistas, Estados Unidos. 39 trillones de dólares, solamente pónganse a pensar esa cantidad, son más de $350,000 que nos toca pagar a cada uno de los contribuyentes. Y el legado que le dejamos a nuestros hijos, a nuestras futuras generaciones, de endeudamiento, de deudas que parece que son imposibles de pagar. Hay mucho trabajo, mucha reflexión que hacer. ¿Es realmente el país en el que queremos vivir y el que queremos heredar? Lo dejo con esa pregunta. Soy Freddy Silva, desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde quiera que me hayan visto y escuchado, permítanme leer este extracto de la palabra. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Juan capítulo 15, versículos 9 al 11. Tengan un bendecido resto de jueves y como siempre, ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso.